Cordial saludo, apreciados hermanos. Gracias doy a Dios por sus vidas, por permitirnos reunirnos nuevamente en este lugar y poder compartir juntamente con nuestra familia el mensaje de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por cada una de sus vidas, por los hermanos que han estado allí siempre por tanto tiempo con nosotros y por aquellos que se van sumando a esta congregación. Se nos hace necesario seguir predicando el Evangelio de acuerdo como Dios nos los ha encargado y que nos lleva a ir a conocer, a entender su propósito en nuestras vidas, a conocerlo a Él y poder entender su propósito para con todos. Le pido hoy al Señor, especialmente por la iglesia que es perseguida en cualquier lugar de la tierra, solicito al Rey Todopoderoso pueda proveer para nuestros hermanos de puertas abiertas a nivel internacional, en cualquier lugar donde ellos han podido llevar el mensaje de la palabra, aún en lugares peligrosos, sea nuestro Señor guardándolos y protegiéndoles, a la voz de los mártires, que son personas esforzadas también, que llevan el mensaje a los rincones donde usted menos se imagina y hacen llegar allí el mensaje, la voz de Dios para muchos. Continuamos con nuestra serie, Un llamado a la fe, y hoy vamos a compartir un tema que tiene por nombre libertad de libertados, libertad de libertador. Y antes de entrar a la palabra para dar una introducción a este tema, quiero contarle una anécdota personal, aunque no acostumbro mucho a que sea pues la historia que vengo a contar, pero en esta ocasión voy a colocar una anécdota personal que creo que se hace pues precisa o sirve para que podamos ilustrar un poco a esto del tema que hoy el Señor nos permite compartir. Y tenía unos 5 años más o menos, y en mi ciudad natal, mi pueblo natal, Ciénaga Magdalena, en el colegio de la profe María Cristina, bien llamado el Jardín de María, creo que todavía existe después de 40 años. Y yo esperaba los viernes, porque los viernes era el día en el que se hacía educación física, deporte y recreación. Todo lo que había que hacer de deporte, de recreación, todas estas cuestiones que eran lúdicas, que me gustaban muchísimo, eran solo los días viernes en aquel colegio. Algunos de pronto pueden recordar que la educación física en los colegios regularmente eran los viernes. Yo no sé cómo hacían para multiplicar tantos maestros de educación física. Y había una particularidad en este colegio, en el Jardín de María. La señora Mari tomó la decisión de que el uniforme nuestro de educación física fuera una camiseta blanca que decía aquí el nombre de la escuela y unos shortcitos blancos, unos pantaloncitos blancos, medias blancas, zapatos blancos. Creo que en muchos colegios de nuestro país eso fue como el estilo, pues, o lo que se utilizó constantemente en diferentes instituciones educativas. Muchas gracias. Y el uniforme de educación física era vestidito de blanco. La verdad no sé por qué. Creo que por aquello del tenis, me imagino, no sé, el deporte blanco o no sé, o el golf, no sé. Creo que en nuestra cultura más bien deberían haber puesto negro, ¿no? O color café, porque de pronto no éramos como tan juiciosos de cuidarnos, de estar limpios. Y por supuesto yo era un hombre, bueno, un niño en aquel tiempo, y ahora todavía como hombre muy inquieto, y siempre estaba haciendo cosas. Mi madre me llevaba blanquito a las 7 de la mañana que entraba al colegio y me recogía a las 12:30 del día. Ya el uniforme, nada, absolutamente nada, era blanco, todo era caqui o negro. De modo que
La pregunta que mi mamá me hacía, que a mí me sorprendía y me reía con ella y con mi padre cuando ellos me iban a recoger a la escuela, era, me preguntaban que si habían barrido el colegio conmigo, porque estaba muy sucio. Había un arenero, columpios, bueno, había una cantidad de cosas allí y yo llegaba mugre, 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 remugre a casa, y la señora que ayudaba a mi madre con los quehaceres de la casa, no le gustaban los viernes porque llegaba el uniforme del niño y debía lavarlo el día viernes para poderlo tener listo la próxima semana que viniera nuevamente educación física. Y creo que en aquel tiempo solo tenía uno. Un suétercito blanco con el logo de la escuela, la pantaloneta, las medias y los zapatos blancos. Era exclusivamente para eso, así que no, en aquella época no le compraban 1, 3, 4 uniformes como hoy. Era este y ya no más. Y cuando llegaba a casa no solamente tenía que ser sumergido el uniforme, los zapatos y las medias en agua con mucho detergente para poder quitar toda la suciedad, sino que también a mí. A mí también tenían que lavarme de pies a cabezas, y que había llegado no solamente la ropa sucia, sino yo muy mugre, y mi madre tenía que bañarme, era apenas un niño, y creo que esto se dio como hasta la edad de los 7 años más o menos, 7 u 8 años, que ya pues hacía cosas por mi propia cuenta y ya me empezaban a poner tareas de por lo menos limpiar los zapatos para tener un poco más como de misericordia con aquella persona que nos ayudaba en casa. Alguna vez me rehusé a bañarme, pues la ropa pues tenía que quitármela, y alguna vez me rehusé a bañarme y mi madre hacía valer su autoridad sobre mi vida. Creo que los que son padres o madres aquí en este lugar saben cómo se vuelven a veces los niños, y a veces los niños no se quieren bañar. Y no me quería bañar y no quería acostarme así, quería pasar el resto del día así de mugre. Y mi madre insistía tanto, y ella imponía su autoridad y me hacía bañar y limpiar. Algunas veces ella me decía, vaya a bañarse, y yo entraba a bañarme y solamente me echaba agua en la cara y me mojaba el cabello y salía de la habitación diciendo que ya me había bañado. Obviamente las corrientes de mugre bajaban luego de haberme lavado la cara, el agüita que podía quedar allí, que no me limpiaba, y corrían sobre mi cuerpecito y mostraba todavía mucho más el mugre, esa gota de agua, arrancando un poco el mugre que iba en el camino. ¿Qué cree usted que mi madre hacía? Entonces me llamaba la atención, me regañaba, y en algunas ocasiones no solamente me devolvía que me bañara yo, sino que ella con un estropajo, no sé si algunos recuerdan, y los internacionales que sepan qué es un estropajo, es el fruto de una rama trepadora, de una planta trepadora que botaba como una especie de pepinos, pero no eran pepinos, y dentro de eso había como una esponja natural que usaban para lavarnos y quitarnos los mugres que teníamos, que eran difíciles de quitar. Entonces mi madre agarraba, me lavaba la cabeza, el cabello, no había nada de esto de tantas cosas, y que champú con sal, sin sal, etcétera. Ella me enjabonaba con el jabón de lavar la ropa, la cabeza, el cuello, y luego se dedicaba a darme con el estropajo hasta quitarme el mugre, y me dejaba completamente reluciente. Una vez más me cepillaba los dientes y ya podía ir a almorzar con tranquilidad, sentarme a la mesa y luego hacer mis tareas. Yo hago la pregunta siguiente: ¿podría ser mi madre en aquel momento acusada de abuso de autoridad sobre mi vida? ¿Por qué no? Si era algo en contra de mi voluntad. Yo no quería. Ella hacía esto por mi bien. Ella trataba de que yo estuviera bien.
De la misma manera, muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a que luego de nuestra vida de pecado, de nuestra falta al Señor, viviéramos nosotros como tratando de llevar al Señor a la oficina de bienestar familiar, tratando de culpar a Dios de que tiene abuso de autoridad sobre sus hijos. Mi madre no medía consecuencias con ese estropajo. Llegaba el viernes sucio a las 12:30 y créame que a las 1:15 estaba sentado en la mesa completamente limpio, así hubiera querido no bañarme. Y me daba con ese estropajo y me dejaba reluciente. Yo llegaba con un color de tez de piel diferente al natural y ella me volvía a colocar en mi estado natural. Nadie se atrevió a demandar a esa señora porque estaba obligando al niño a hacer algo que él no quería. Y hoy podemos ver que esto es un contraste completo, porque incluso a esta altura de la vida, algunos pretenden implantar u obligar a los padres para que sus hijos no solamente sean adoctrinados en cuanto a la fe y la religión, sino también en el área sexual. Y si hoy un niño de 8 años dice, siendo varón, que es mujer, y su madre le reclama o lo regaña o lo reprende o le ilustra que no es mujer, sino hombre porque Dios lo hizo varón, y la denuncian, va a tener problemas con la justicia, con la ley terrenal. A mi madre nunca la llevaron al bienestar familiar porque impuso su voluntad o su autoridad para dejarme reluciente. Pero hoy parece que viviéramos en un mundo en el que cualquier tipo de autoridad no puede referirse ni ejercer la autoridad sobre otros. Porque inmediatamente viene una contrademanda y empiezan a tratar de inculpar al que imparte justicia y de llevarlo incluso a la cárcel por abuso de autoridad. Así que si nosotros lo entenderíamos de la manera correcta, mi madre no podría ser llevada a la cárcel ni enjuiciada ni denunciada porque ella estaba ejerciendo la autoridad que Dios le había dado como madre y me estaba guiando por el camino correcto, y cuando mugre me veía, limpio me dejaba. Eso pasaba con mi madre y mi vida. Eso fue apenas casi alrededor de 40 años, más o menos aproximadamente. Dije que tenía como 5, de 5 a 8, y mi madre ejercía toda la plenitud de su autoridad para dejarme reluciente. Quiero recordarle algo porque creo que lo sabe, pero que a veces nosotros vivimos como para tratar de cambiar el orden a las cosas, y es que el Señor continuará hoy, ayer y siempre teniendo autoridad sobre toda su creación. Él es libre de hacernos libres. Por eso el tema que hoy comparto es libertad del libertador, libertad de los libertados. La palabra de Dios, si nosotros la buscamos, dice que conoceremos la verdad y esa verdad nos hará a nosotros libres. Pero quiero que lo entienda de una vez por todas. Somos libres, pero también somos esclavos. Alguien un día me predicó acerca de Cristo y yo dije, no, soy un ministro del Señor, porque cantaba y tocaba la guitarra y el bajo en la congregación donde estaba. Y aquella persona me dijo sin anestesia, usted no es ningún ministro ni nada, usted lo que es un esclavo. Y eso causó en mi vida repulsión no solamente hacia esa palabra, sino hacia esa persona. Y déjeme decirle que aquellos que hemos sido libertados por el libertador,
venimos a ser esclavos de aquel que nos liberta. Porque antes éramos esclavos del pecado y vivíamos para el mundo y para el pecado y absolutamente nada nos parecía contrario, nos parecía normal. Nadie se quejaba, todo el mundo disfrutaba, por lo menos en el ambiente en el que yo me movía. Todos eran aparentemente felices. Nadie quería cambiar nada. Por el contrario, íbamos de excesos a mayores excesos y parecía que no había límites, ni esto tuviera un fin. Y es sencillamente por la depravación humana, por la forma en que el hombre natural pretende concebir la vida que Dios le ha dado. Y cuestionar a Dios porque se siente libre. Me acuerdo cuando era menor de edad, decía, quiero tener 18 años ya para hacer lo que a mí me dé la gana. Y seguramente muchos de nosotros lo pensamos también, pero llegamos a los 18 años de edad y todavía no podemos hacer lo que nos da la gana. Entonces dije, bueno, ya tengo 18 años, yo quiero ahora trabajar para poder tener dinero y pagar mis cosas y ahí sí hacer lo que me da la gana. Y luego estudié y terminé una carrera y bueno, desde mucho tiempo antes de empezar la universidad, ya trabajaba y empecé a ganar dinero para sustentarme yo mismo. Y ¿sabe una cosa? No pude hacer lo que me daba la gana. Sencillamente tenía que adaptarme de una u otra forma. Y si usted se pone a pensar, si usted es alguien que se siente verdaderamente independiente, analice bien si usted puede hacerlo. Para los que somos casados, sencillamente aquí no hay mucho que hablar. Sabemos que no podemos hacer lo que nos da la gana en casa. O quién sí. No podemos hacer lo que queremos en casa. Yo digo, partido de la Selección Colombia, estoy viendo lo de las casas, si hay otra opción, pero regularmente mi esposa cede. Entonces alguno de los dos no hizo lo que le dio la gana o vio en TV lo que le dio la gana, o si yo quiero ver el noticiero, realmente yo escojo pocos espacios en el transcurso del día por causa de mi trabajo para tener un espacio con el televisor. Mi esposa sabe que es el noticiero a mediodía y uno que otro partido de fútbol y el Tour o el Giro o la Vuelta a España o la Vuelta a Colombia, este tipo de escenarios deportivos que transmiten muchas veces los eventos de ellos. Pero no son todos los días. Igual como que no somos tan amantes de ver televisión. Por supuesto que sí nos gusta el cine, algunas que otras películas, pero en buena relación tampoco podemos hacer lo que nos da la gana. Tenemos que llegar a consenso. Si usted está empleado, usted no puede llegar a la hora que le da la gana. ¿Sabe por qué? Usted lo sabe, porque lo votan. Entonces creemos que apartados de Dios tenemos libertad completa, absoluta, para hacer lo que queremos. No existe un solo ser humano, no existe, escuche bien, esto es contundentemente absoluto. No existe ningún ser humano que sea realmente independiente. Todos dependemos de algo. Y los que se rehúsan a creer esto, solamente es que el Señor le tape la manguera del aire, del oxígeno, a ese ser viviente y entenderá que depende de Dios. O que se le pare el corazón, o que se le pare el cerebro, o que se le paren los pulmones, o que se pare alguna otra cosa, porque Dios así soberanamente lo quiso. No existe ningún ser humano que realmente sea independiente. Y esto no es malo para los que creemos en el Señor, porque ese libertador ha traído a nosotros una libertad en la que Él le ha placido permitirnos en esa libertad que nos ha permitido tener, que pudiéramos tener algunas escogencias, y aquí empieza un debate religioso
doctrinal entre si sí libre albedrío o si no libre albedrío. Y créame que Dios es soberano, no solamente para manejar el cosmos, sino también si quisiera intrometerse en tus decisiones, todas te las turba, todas te las pudiera acabar y Él decidiría sobre ti. Tu libre albedrío, o los que defienden la doctrina del libre albedrío y la escogencia humana para poder hacer mil cosas, depende de Dios. Ahora, ¿podemos escoger sí o no? Claro que usted y yo podemos escoger ciertas cosas, pero de ahí a que tengamos manejo absoluto de los resultados de nuestras escogencias, eso no puede ser posible. Pues yo escogí a la esposa que tengo, pues eso creo. Y Dios la colocó en el camino y todas las cosas se dieron para que ella fuera mi esposa hoy. Y yo siento que tuve algo que ver en esa escogencia. De hecho, hoy podría decir que si quisiera irme de casa, quedarme soltero o irme con otra mujer, pues sería una decisión que yo podría tomar. O también podría tomar una decisión de quedarme. Pero de aquí a decirlo, hasta llegar a hacerlo, quizá el Señor ni me permita sacar una sola maleta de casa. Porque la vida nuestra depende de Dios. Nuestro respirar depende de Dios. Por supuesto que no quiero irme de casa. Por supuesto que no quiero abandonar a mi esposa. Yo podría tomar la decisión de no ir mañana lunes a trabajar, a responder por mi obligación como contratado. Yo podría tomar la decisión de ir mañana a las 10 de la mañana a la oficina. ¿Usted cree que podría yo tomar esa decisión, sí o no? Pero luego las consecuencias de esto me demostraría a mí que me va mucho mejor sujetándome al Dios Todopoderoso que me encamina por un camino de verdad. Ahora, si yo dijera mañana no iré a trabajar porque me voy a ir a montar bicicleta, sencillamente el Señor esta misma noche pudiera aún quitarme la vida si Él quiere. Y no habría ni bicicleta ni trabajo. Así que nosotros necesitamos entender que la libertad que el Señor nos permite a nosotros vivir tiene sobre esa libertad que Dios ha permitido que tengamos, tiene Dios absoluto control de nuestras libertades. De hecho, uno de los castigos o una de las reprimendas más terribles que Dios puede darle a un hombre, considero, esto es personal, es que el Señor nos deje hacer a nosotros lo que nos da la gana. Es una forma de juicio de Dios. Ha permitido que aquellos impíos, que aquellos que le han dado la espalda a Dios, vivan conforme a sus delitos. Y pareciera que algunos de los nuestros o de algunos de los que amamos, que hacen parte de la iglesia, en algún momento pensaron, es que mira cómo se comportan y no les pasa nada, por el contrario les va bien. Hay que leer, hay un libro muy pequeñito en la Biblia antes de que empiece el Nuevo Testamento que se llama Malaquías. Y en uno de los capítulos ya finales de este pequeño libro habla sobre la diferencia entre el justo y el injusto. Y aquellos se quejaron y pensaban que a aquellos no les pasaría nada. Pero viene el día en el que el Señor tomará justicia, no tendrá por inocente al culpable y pagará a cada uno conforme a sus obras y a la soberanía dictada por el juez justo, que es nuestro Dios y Padre. Entonces usted y yo necesitamos entender que cuando Dios ejerce autoridad sobre sus hijos, no debe haber por parte nuestra un reclamo ofensivo, blasfemo en contra de Dios, porque créame que Dios sí hace las cosas conforme a su voluntad y todas esas cosas benefician, bendicen a su iglesia. Y si usted es iglesia, usted debería estar feliz por lo que Dios le da y por lo que Dios le quita, por lo que Dios permite y por lo que Dios no permite, por cuanto a veces Dios dice que sí y Dios dice que no. Pero como hemos venido viviendo una vida de imperfección humana, encaminada a vivir una vida
de formación y de transformación para llegar a la semejanza del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús el Cristo, tendremos que vivir un proceso porque no somos producto terminado. ¿Sabía usted que usted no es como la galleta ya hecha, empacada? Todavía no. Apenas somos masas en la mesa del artesano. Y si miramos en la Escritura, Filipenses capítulo 1, verso 6, encontramos lo siguiente. Dice la Escritura: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabe algo? Esto es una buena noticia para usted y para mí. Porque somos productos terminados o somos materia prima en proceso. Somos materia prima en proceso. Y debemos estar persuadidos de esto, mis amados hermanos, que el que comenzó en nosotros esa buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Perfección es Cristo, semejanza de Dios. Y por supuesto, no sé si usted ha pensado en sus pecados cuando alguien habla de estas cosas. Por supuesto que no se trata de la práctica del pecado y el conformismo de quedarnos ahí, sino de una lucha incansable y, ¿qué le digo?, hasta que la muerte nos separe, una lucha para continuar este camino y traer repulsión hacia el pecado que nosotros mismos cometemos. Si el justo cae, ¿qué hará el Señor? Pero al justo. El injusto caerá en sus pasiones. El injusto será condenado. Algunos ya están incluso perdidos, sin esperanza de reconciliación. Por tiempo, por circunstancias, por blasfemias, por completamente estar apartado de Dios. Y Dios omniscientemente sabe quién sí y quién no. Así que nosotros necesitamos entender que hay una realidad. El que nos ha libertado para vivir en libertad, pero una libertad que nos lleva al ser verdaderamente libres. Y si esclavos alguna vez, esclavos de Cristo somos. Ahora, yo no sé qué escoge usted, si ser esclavo del pecado o ser esclavo de Cristo Jesús. Los esclavos de Cristo Jesús son verdaderamente libres. Los que se sujetan a Cristo son verdaderamente libres. Los que entregan su vida para Cristo son verdaderamente libres. ¿Sabe por qué? Porque lo que hemos creído nosotros que es libertad es una vana confusión en nuestra mente y en nuestro corazón, en la que creemos o estamos convencidos de manera errónea que por tener ciertos parámetros y principios y buscar agradar a Dios, nuestra libertad se ha coartado. Dios sabe que si el mundo te adopta como hijo, te echará a perder. Te echará a perder. Es más, yo quisiera que que hiciéramos aquí el ejercicio sin entrar en intimidad. Pero ¿a cuántos de nosotros el mundo nos ha hecho daño? ¿Hemos sufrido? Ahora cuéntame, ¿cuánto daño te ha hecho Dios a ti? Porque no te ha dado lo que querías, porque no te trajo el hombre que tú querías, porque no te dio los hijos que tú querías, porque no tienes el dinero que tú querías, o la casa que tú querías, o la mujer que tú querías. ¿Sientes que Dios ha sido malo contigo? Pues déjame decirte que para muchos de nosotros, la mayoría de anhelos de este mundo fácilmente nos podría llevar a la perdición de la vida eterna. Es tan fácil perderse con dinero. Es tan fácil perderse con la ambición de este mundo.
Es tan fácil perderse entre los placeres de esta vida. Ahora, ¿tenemos que odiar esta vida? Pues la respuesta es no. Pero entender que en este mundo hay aflicción y este mundo no solo aflige, sino que también engaña, lastima y nos lleva a nosotros a perdición. Y no habrá un futuro en victoria para aquellos que vivan conforme a este mundo. Y cuando mi madre ejercía sobre mi vida el limpiarme, ¿cómo cree usted que yo me sentía? Me sentía vulnerado, me sentía enojado. El cuerpo es mío, yo soy el que tiene el mugre. Yo me quitaré el mugre cuando yo quiera. Y si quiero dormir con mugre, pues dormiré con mugre. Porque soy yo, mi vida es mía. Y sabe una cosa, es suya hasta que Dios diga que vive. Porque su vida no le pertenece. No existe ningún ser humano que pueda controlar por mucho tiempo su estancia en esta tierra. Digo por mucho tiempo porque me acuerdo que algunos tratamos de hacer ejercicio, de comer bien, de no tener ciertos hábitos que nos llevan a deteriorarnos más, pero por mucho que uno se cuide. ¿Cuántos deportistas no han muerto en una cancha? ¿Enfermedad de qué? Del corazón. Alguien se podría atrever a decir, pero mira, es que no hacía ejercicio. Pero si estaba haciéndolo, viene de una selección. ¿Cuántos muertos han habido en carreras de running o ciclismo y caen y mueren? No, es que estaba muy obeso entonces por el ejercicio. Por muchos cuidados que podamos nosotros tener en esta vida, no podremos añadir una sola hora, un solo minuto, un solo segundo a la vida porque somos dependientes de Dios. Así que podríamos permanecer en este tiempo con ciertas calidades de vida o mejoras, pero no podemos detener el día en el que el Señor ha determinado que nos vayamos de esta tierra. Pero sí podríamos estar acá y tomar la decisión de comer mejor, hacer ejercicio, tratar de dormir, descansar, etcétera, etcétera. Todo esto que nos puede llevar a nosotros que hasta que ese día llegue, estos días para nosotros sean un poco menos tortuosos. Eso podemos hacer. Pero el libertador de cada miembro de la iglesia le ha llamado para que le sea sujeto a sus principios. Para que seamos sujetos a ellos. ¿Será que podríamos, hago la pregunta nuevamente, llevar a una madre por bañar a su hijo en contra de su voluntad cuando éste está mugre? ¿Llevarla a una oficina, a un juzgado, a bienestar familiar? ¿Podríamos hacer eso? Usted imagínese el juez o aquella persona que atiende allí en el bienestar familiar y escucha la queja del niño. ¿Por qué traen a su madre acá arrestada? No, porque es que me bañó en contra de mi voluntad. ¿Qué cree usted que la persona que está allí, el equipo de psicólogos o la comisaria de familia, etcétera, podría decir acerca de esto? Estás malcriado, deberían bañarte por venir sucio nuevamente. Si aquella madre dijera, no, es que incluso puedes acostarte a dormir mugre si quieres, ¿cómo usted catalogaría a esa madre? Negligente, una mala madre, no le importa, descuidada con sus muchachos, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué creemos que a esta madre que ejerce la autoridad sobre su hijo, sencillamente por la suciedad, por qué podemos concederle a ella una autoridad plena y absoluta, pero quitársela a Dios cuando Dios toma decisiones o permite que vivamos cosas en nuestra vida? El libertador es completamente libre. Y cuando yo dije que ningún ser humano es completamente libre, ninguno. Todos somos dependientes. De hecho, ningún ser creado para ponerlo en todavía mayor contexto. Animales, plantas.
protozoarios, bacterias, virus. Nada se puede sostener si el Señor decide acabar con algo. Él sí es completamente soberano. Si usted quiere mirar, de pronto Dios es amor, ¿verdad? Es un atributo de Dios. ¿Podríamos nosotros compartir amor con otros? Cuando predicamos el Evangelio es la máxima muestra de amor por el otro. Creo que podemos compartir. Pero ¿puedes compartir ese atributo de Dios en cuanto a la soberanía y la independencia? No. Porque somos seres limitados. Pero Dios es infinito. Eternamente infinito. Entonces necesitamos nosotros comprender que no es posible que pretendamos nosotros atribuirnos nosotros entre los hombres cierto grado incuestionable de autoridad y no permitir que el libertador de nuestras vidas, y no solamente el libertador, sino creador de todo cuanto existe, y eso nos incluye a nosotros, no pueda tomar las decisiones para que nosotros nos sujetemos a las decisiones que Dios ha tomado. Hay cosas que usted no pudo haber decidido. Por ejemplo, ¿usted decidió dónde nacer, qué día nacer? Claro que no. ¿En qué país nacer? Usted no tuvo esa oportunidad de escoger. Pero tienes en el transcurso de tu vida cosas que escoger, como la carrera que quieres estudiar, cuántos maridos quieres tener, cuántos novios o novias quieres tener, cuántas esposas. ¿Puede o no puede? El hombre puede tomar esa decisión. Hay países donde es un delito. Hay países donde incluso la niña nace o aún no ha nacido y ya está comprometida con el otro que todavía no ha nacido. Eso ocurre en nuestro país, en nuestro planeta, en esta misma tierra donde estamos hoy parados. Hay cosas que podríamos sutilmente escoger, pero no podemos vivir enojados con Dios por las decisiones que Él toma. Y muchas veces tomamos nosotros las decisiones y asumimos que fue Dios el que tomó la decisión por nosotros. Es que esta esposa que tú me diste fue lo primero que Adán le dijo al Señor por Eva. Es que yo no me la aguanto más, me hubiera dado otra, no había más, solo una. Ahí no había forma de escoger. El único que podría quejarse realmente de que no tuvo oportunidad de escoger fue Adán. Solo Adán. De resto, todos tomamos las decisiones que están sujetas a la soberanía de Dios. Entonces nosotros necesitamos entender esto, hermanos. ¿Hay libertad para los hijos de Dios? Por supuesto que hay libertad. ¿Quién se siente preso en Cristo? Es posible que lo estemos. Y qué bueno sería estar presos en Cristo. Qué bueno es cuando digo, no puedo engañar a mi esposa porque temo al Dios Todopoderoso. Y ella es una hija de Dios. Temo robar en mi oficina. Temo hacer negocios ilícitos. Temo ser un mal ciudadano. Temo dañar el medio ambiente. Temo esto. ¿Por qué? Porque a un Dios sirvo. Porque me debo a ese Dios todopoderoso. Porque a Él tengo que rendirle cuentas. Pero hermano, entendamos que nosotros en Cristo Jesús somos verdaderamente libres. Porque lo que nos haría pensar a nosotros que en Cristo somos esclavos o presos para sufrimiento, para un mal fin o un sufrimiento que no se acaba, están completamente equivocados, porque estando en Cristo Jesús, aun cuando suframos, un día el sufrimiento acabará. Y vendrá una etapa de nuestra existencia en la que podremos decir, gloria al Señor eternamente. Aquí no hay dolor, ni angustia, ni llanto, ni engaño, ni mentira, ni nada, porque estaremos viviendo
una eternidad cara a cara con el Dios Todopoderoso. Pero mientras estemos acá, todo lo que nos parece esclavizante en el Señor, yo me sorprendo, no sé si me río de nervio, de tristeza o no sé, por ignorancia, no sé por qué lo hago realmente. Pero cuando aquellos dicen, no, pero es que tú andas en esa religión, tú estás esclavo de eso, como una manera despectiva, como si el mundo alejado de Dios no esclavizara, como si el pecado no esclavizara. ¿Cree usted que el pecado esclaviza? El pecado esclaviza. Alguien miente porque ha llegado tarde a casa porque está haciendo algo que está mal. O sea, ya no solamente hizo algo que está mal, sino que para poder autojustificarse tiene que llegar a mentir. Entonces, un pecado te lleva a otro y otro, a otro y otro, a otro y termina siendo esclavo del pecado, de una vida sin Dios. Esclavo en este mundo, con una aparente libertad. No es que yo soy de mente libre. ¿Has escuchado este término? Y los de mente libre, ¿cómo viven? Esclavos de su propia maldad, de la maldad de otros hombres, de otras mujeres, de otros seres humanos. Lo disfrutan, pues sí, se divierten, pero llega un día en que esta diversión cobra factura. El pecado paga, ¿sabía? ¿Con qué paga el pecado? Con muerte. Algunos mueren físicamente, otros mueren espiritualmente para morir completamente, eternamente. La muerte no es morirse aquí, irse de este lugar y no estar aquí. La verdadera muerte es la que el Señor ha decretado como un juicio. Luego de que viva esta vida y muera, la muerte verdadera, la última muerte, aquella es la condenación para todos aquellos que se apartaron de Dios, que no creyeron en su nombre. Hay una cosa peor que la muerte, ¿sabe? Y es la muerte eterna. Porque algunos de nosotros moriremos, pero para resurrección, para glorificar su nombre. Y vendrá ese día. Ya algunos en este mundo han resucitado alguna vez. Pero créeme que este mundo nos lleva a creer, a pensar, a confundirnos con que los placeres y los bienes y el bienestar que podamos vivir en este mundo es lo último que puede encontrarse. Dichos como la vida es una sola, hay que vivirla. Aquellos que dijeron de manera bíblica, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pues los que creemos en Cristo Jesús y sabemos que Él es el libertador, un día moriremos, pero resucitaremos en Él. Mire, si no resucitáramos, fuéramos los más dignos de tristeza, de vernos con tristeza. Pero la Biblia lo declara abiertamente. Un día vendrá por su iglesia. ¿Vendrá por todos o vendrá por su iglesia? Vendrá por su iglesia. Por aquellos que se sujetaron a Cristo. Por aquellos que creyeron en Él. Por aquellos que creyeron su palabra. Por aquellos que creyeron su evangelio. Por aquellos que entregaron su vida a Cristo Jesús. Tú no tienes que ser como yo ni yo como tú. Pero entregada tu vida a Cristo, tu vida tiene sentido. Y haremos, aunque cosas quizás diferentes, viviremos para Él. Es posible que alguien me pueda criticar, pero usted es un pastor que trabaja en lo secular. Usted tiene un pie en el mundo, como alguien me dijo una vez, y un pie en la iglesia. Usted tiene que dedicarse 100%. Mire, no me atrevo a vivir engañando a las personas de una congregación para poder obtener dinero y no trabajar. Pues yo creo que Dios me mandó a mí a trabajar también y a producir. Y también traer aquí a este lugar. Ahora, conozco otros casos, pastores que solo se dedican ahí al pastorado. Pues a mí me toca trabajar.
para mantener mi familia. O no sé si pudiera decirlo de esta manera, si de acuerdo a lo que usted mismo aporta para que esta congregación avance, pudiera no solamente mantenerse la congregación, sino también nosotros vivir y comer y vestirnos y salir y todas estas cuestiones. Pero a algunos nos toca trabajar para poder subsistir. A otros no, gloria al Señor. Pero a mí me toca trabajar, gloria al Señor. Y disfruto esto para Dios, porque sabe una cosa. Y aquel que me decía, es que usted trabaja, está en lo secular. Usted le decía, no, es que yo no soy secular, aunque haga otras actividades. Allí donde estoy, predico el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces estoy metido trabajando en una oficina que no es una iglesia, no es una congregación, no es una denominación. De hecho, es una oficina estatal. ¿Usted me entiende? Y estando ahí en esa oficina estatal, predico el Evangelio. Y ellos ya hoy exigen a esta fecha que tenga preparado el devocional que vamos a tener esta semana. Gloria a Dios. Sí, hago cosas, o acaso aquellos no cocinan, no abren la nevera, no toman agua, solo oran y leen la escritura, pues hay muchas otras cosas que hacer. Bueno, yo voy a una oficina y trabajo y me gano un salario mensual con el que compro lo que mi esposa, mis hijos y yo y el nieto y lo que pudiéramos a otras personas también ayudar y traer aquí para poder llevar. Vivo en libertad en Cristo Jesús. ¿Será lo mismo libertad o libertinaje? El libertinaje es la transformación o la mutación que lleva mal, una mutación. Si a usted le muta una célula, ¿es bueno o es malo? Es malo. Entonces, esa mutación de libertad a libertinaje nos lleva a la acabose. Es destructiva, es dañina. Pero Dios nos ha dado a nosotros libertad. Créanme que hasta para trabajar. Y que mientras estamos trabajando, el nombre del Señor pueda ser glorificado donde quiera que nosotros vayamos. Hermanos, somos libres porque Él nos ha hecho libres. Él es nuestro libertador. Pero debemos estar en nuestra libertad sujetos a su soberana voluntad. Entendamos esto. No se trata de vivir esclavos del pecado, por supuesto que no. Pero si somos esclavos de Cristo, cualquier cosa que nos pueda limitar a nosotros en nuestra vida no será para mal. Siempre será para bien. Bien lo dice la Escritura en Romanos cuando dice, porque a los que amamos a Dios o a los que aman a Dios, ¿qué dice la Escritura? Todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas nos ayudan u obran para bien. Para bien. Para bien. Cuando no se puede, para bien. Cuando sí se puede, para bien. Cuando tengo, para bien. Cuando no tengo, para bien. Cuando se puede, para bien. Cuando no se puede, para bien. Cuando abren la puerta, para bien. Cuando la cierran, para bien. Cuando me acompañan, para bien. Cuando me abandonan, para bien. Enfermedad, para bien. Salud, para bien. Los que vivimos en Cristo Jesús. Hermano, no hay pérdida en el Señor. Ni llorando y con fiebre hay pérdida. Ni muriendo hay pérdida. Ni pasando hambre hay pérdida. No hay pérdida, enfermo. En Cristo no hay pérdida. Nos abandonan, no hay pérdida. En Cristo Jesús no hay pérdida. No debía estar ahí. Me despidieron del empleo. No hay pérdida. En Cristo Jesús no hay pérdida. Algo mejor tendrá el Señor para mí. ¿A qué se refiere, pastor? ¿Un empleo donde ahora trabaje menos y le paguen más? No. Quizás donde trabaje más y me paguen menos, pero no hay pérdida. Porque Él está a cargo de nuestra vida. Si supiera usted cuántos fracasos han llegado a mi vida. Y después de pasar un tiempo es que yo digo, si eso hubiera prosperado, me hubiera perdido. Gloria a Dios que me dijeron que no. Gloria a Dios que me votaron.
Gloria a Dios que me abandonaron. Si lloraste un amor, si lloraste una persona, si lloraste un empleo, hermano, en Cristo Jesús no hay pérdida. No hay pérdida. El libertador nos ha llevado a libertad. Hemos sido libertados. Hemos sido liberados. Pero sujetos a su buena voluntad que nos hace bien. Mira, la Escritura declara por todos lados, dice que cuando el Señor actúa es para su gloria. Para gloria suya, que nos ha creado para su gloria. El matrimonio es para glorificar a Dios. Tu empleo es para glorificar a Dios. Con tus hijos ojalá glorifiques al Señor, pero ellos tomarán sus decisiones. ¿Hasta dónde llego yo en la predicación del Evangelio con usted? ¿Es diferente para con mis hijos? El tiempo de reprenderlos con correa a mí ya se me pasó con ellos. Y le dije a mis muchachos, lo haces porque te mando. Si recuerda, antes nos ponían la ropa que mamá y papá compraban. ¿Sí o no? Ellos llegaban a casa con, mira, esto es lo que te vas a poner el día de Navidad, esto es lo que te vas a poner el día del fin de año, esta es la ropa de tu cumpleaños. ¿Era o no era así? ¿Y tú qué hacías? Te la ponías. Y ya fuiste creciendo y ya luego te llevaron y te dijeron, bueno, de entre este y este, ¿cuál quieres? No, este que es más cortico. No, ese no. Y te tocaba aguantarte. Entre este y este, ese no. Y tenías que coger entre uno de los dos, el que menos te afectara, ¿no? Bueno, este. Y llegó un momento donde ya ni tus padres te acompañaban a comprar ropa. Tú llegabas con tus parapetos raros porque tú los escogías. Te disfrazabas, no sé, algunos parecíamos disfrazados. Y mi madre me decía, ¿piensa salir así a la calle? Eso, ¿de dónde salió eso? Yo no conocía eso. Me lo regalaron. Está horrible, no te pongas eso. Me lo pongo. Ah, bueno. Y a mis muchachos se los he dicho, ya hasta un punto de su vida los obligaba. Otros los conversaba. ¿Sabe qué pasa hoy? Hoy solo opino. Porque ya tendrán ellos que tomar sus decisiones. Pero si tienes unos niños, ejerce tu autoridad. Por supuesto que en mi casa no se hace lo que ellos quieren. Tenemos normas, tenemos principios. Y si no, le hemos dicho en algún momento de la vida, busque casa y pague la suya y haga lo que quiera en su casa. Y hemos tenido que atajarlo muchas veces. Y estoy en este tiempo donde ya mi hijo mayor me llama antes de tomar una decisión y me pregunta, papi, ¿tú qué piensas? ¿Cómo hacemos? ¿Te parece bien? ¿Estás? Porque llegó una época en la vida donde decía, mi papá no sabe nada de eso. ¿Qué le vas a preguntar a mi papá? Mi papá siempre, mi papá nunca, mi papá. Así era. Pero llega el tiempo en la vida en que cada uno tiene que tomar un rumbo y entender si su libertad realmente es libertad en Cristo Jesús o es una vida de libertinaje. Pastor, ¿me puedo tomar una? Usted es libre. O dos, o tres, o cuatro. Usted es libre. Es que yo no voy a su congregación porque allá no me van a dejar tomar. No, usted puede tomar todo lo que quiera. No es que yo no voy allá porque me toca dejar la moza que tengo. Eso es problema suyo. Cada uno tiene que rendir cuentas a Dios. Mira, es que usted está sentado acá y se lo digo con amor. Usted está aquí porque usted quiere. Si usted quiere puede irse a casa o no venir, ¿verdad? Usted vino porque usted considera, entiende que de acuerdo a la palabra de Dios no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y que un día como hoy se reúnen nosotros como creyentes y nos alimentamos de la palabra de Dios. Y tenemos comunión, o sea, unión. Tenemos una fe en común. Y creemos en el Dios de la palabra, de la Escritura. Así que, hermanos, somos libres. Libres, sujetos al Señor. Efesios capítulo 1, verso 11 dice de la siguiente manera. En Él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tanto problema por esta cita entre los estudiosos. No, pero que la predestinación, con que hemos sido predestinados, con que Él entonces Él es cruel porque nos manda unos para el infierno y otros no. No, es que Él tiene la omnisciencia. Él sabe quién le rechaza y quién no. Ahora pregunto. Primero digo y luego pregunto. La mayoría de las veces en que encontramos predestinados es para parecernos a algo. Esencialmente a Cristo. Y cuando ahora estamos leyendo esta cita donde dice, así mismo tuvimos herencia. ¿Por qué tuvimos herencia? Porque venimos a ser hijos de Dios. ¿Y por qué venimos a ser hijos de Dios? Sencillamente porque hemos creído en Cristo Jesús. Pregunto, ¿los que creen en Cristo Jesús son hijos o no de Dios? Lo son. ¿Y los que no creen en Cristo Jesús son o no son hijos de Dios? Pues no lo son. Y a través de Cristo tenemos herencia para con Dios, nuestro hermano mayor, por llamarlo de alguna manera, nuestro Dios todopoderoso, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Predestinados conforme al propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Hermano, que seamos libres en Cristo Jesús, que tengamos vida eterna, que glorifiquemos su nombre. A eso ha sido llamada la iglesia. Al propósito que hace todas las cosas. ¿Quién la hace? ¿Quién hace todas las cosas? Según el designio de su voluntad. ¿Quién hace su voluntad? ¿El Señor o usted? Usted la hará temporalmente. No voy a vivir como quiera, no me importa Dios. Algunos han dicho, pero viven hasta cuando Dios dice. Así que hermanos míos queridos, Dios puede ayudarte incluso en tus planes, en tus deseos, en tus anhelos, en tus propósitos, que sean conforme a su voluntad. Pero Él también puede destruir tus ideas, tus planes, tus proyectos, tus cosas, porque no te va bien. En Cristo no hay pérdida, no la hay. Y así como Él más de una vez anuló, dañó, rompió los planes de algunas naciones y de algunos reyes, así también Él podrá cambiar los planes de nuestras vidas y redirigir a cada uno de nosotros, parte de su iglesia, por el camino que nos lleva a la bendición. ¿Podría mi madre ir presa o ser sancionada por la justicia porque quise quedarme mugre y llegar de la escuela? La respuesta es no. Nunca fue presa, nunca recibió una demanda, pero me bañó muchas veces en contra de mi voluntad. Hijo, ¿barrieron el colegio El Jardín de María contigo? Solo me reía y me miraba la ropa. A veces no llegaba tan mugre. Y me elogiaban. Uy, miren, hoy no barrieron el patio con él. Ella nunca fue cuestionada por nadie. Dios no puede ser cuestionado ni por ti ni por nadie. Sus planes y sus propósitos serán cumplidos. Dicho de otra forma y de otra manera mucho más contundente, su plan, uno, y su propósito, uno, será cumplido. Y Él será glorificado. ¿Lo crees? Yo lo creo. Y estoy feliz porque mi Dios soberano muchas veces me rompa la rama de donde he pretendido agarrarme como un pájaro para no bajarme de ahí otro día más, quedarme allí, y rompe la rama para que pueda volar y no quede allí. Él es Dios soberano, y cuando Él ejerce su soberanía, su iglesia le glorifica y decimos amén.